Bueno, y nosotros que decíamos antes de los comerciales que mañana es 16 de agosto, día de la restauración, pero que tradicionalmente en la República Dominicana, pues este es un día que comienza, ya en este caso sería el último año del actual periodo constitucional, el último año del presidente de la República, y al mismo tiempo pues es un día donde se da inicio a la siguiente legislatura del Congreso Nacional, donde se instalan los bufetes directivos de ambas cámaras, pero asimismo eso acontece en los ayuntamientos, en las alcaldías, donde se deben instalar los bufetes directivos de los distintos ayuntamientos de nuestro país. Y bueno, ahí está una discusión que es tradicional, Amelia, cuando llega esa fecha a nivel de los ayuntamientos, de que si se va a respetar o no se va a respetar, lo que se ha denominado la regla de oro, que es aquella regla que indica que en cada uno de los ayuntamientos el alcalde tendría, que ya es la tradición, por llamarlo de alguna manera, y la práctica de escoger a el presidente de la sala capitular y al tesorero, si mal no recuerdo. Lo cual me parece... Óyeme, pero es una barbaridad. Ese es un acuerdo que se hizo hace tiempo, Peña recuerdo Gómez, que con Peña Gómez, con el PRD, y uno dice, bueno, y esa labor que deben tener los regidores en los ayuntamientos de ser contrapeso del alcalde, porque esa es precisamente la lógica. Los regidores son el órgano legislativo de los ayuntamientos y el alcalde, el ejecutivo, ¿no? Y en ese sentido ahí debe haber un contrapeso, y lo normal es que quien tenga el control de los regidores o los partidos que sean mayoritarios a nivel de la sala capitular, pues sea lo que nominen y elijan a sus presidentes. Pero lamentablemente es una tradición que tenemos acá en la República Dominicana y nadie osa plantear ni cuestionar esa tradición, que desde nuestro punto de vista es antidemocrática. Que pudiera por el método de selección o elección interna quedar una persona del partido político del alcalde. Lo que uno cuestiona es que el acuerdo sea directamente que el alcalde decida quién quiere ir. Esa es la diferencia. Sí, y va como... También eso no indica que no haya personas que no quieran hacer su trabajo con honestidad, con transparencia, pero el mecanismo es cuestionable en sí mismo, por las razones que tú acabas de explicar. Ahora, dentro del Congreso Nacional, las expectativas están abiertas, relacionadas otra vez con ese pacto del 2015 del Partido de la Liberación Dominicana, y si se va a respetar o no el acuerdo. Obviamente, desde todo lo que hemos visto en los últimos meses, marca una distancia bastante rígida entre los danilistas y los leonelistas. Y el acuerdo del 2015, que permitió la repostulación de Danilo Medina, no solamente otorgaba la posibilidad de la repostulación de todos los congresistas que en ese momento tenían su asiento en el Partido de la Liberación Dominicana, los que tenían su asiento del Congreso Nacional, sino que también se ponían de acuerdo para hacer que haya una alternabilidad en la presidencia de la Cámara de Diputados, permaneciendo como secretario general Reinaldo Pared Pérez en el Senado, como presidente del Senado, el secretario general del partido, Reinaldo Pared Pérez, porque había ya declinado sus aspiraciones presidenciales. Recordemos que estaba Cristina Lizardo como presidenta, había salido y va a salir para que retornara Reinaldo en la medida en que él declinaba sus aspiraciones en ese momento para las elecciones del 2016. En base a ese acuerdo, leonelistas y danilistas establecieron que Lucía Medina sería presidenta del Senado, de la Cámara de Diputados por un año, sería sustituida por Rubén Maldonado de la corriente de Leonel Fernández. Posteriormente, Radamés Camacho entraría en el tercer año de este periodo, quien es hoy en día el presidente de la Cámara de Diputados, y este sería sustituido en el cuarto año de gobierno del PLD por Demóstenes Martínez de la corriente leonelista.
Leonel Fernández ayer a través de su cuenta de Twitter indicaba que intentó reunir al comité político el pasado lunes con el objetivo, uno entiende, que de hablar de estos asuntos, ya que el fin de semana la reunión del comité central se basó exclusivamente en la selección de los precandidatos. La reunión no fue posible, incluso él decía a través de su cuenta de Twitter que le pidió al secretario general que hiciera la convocatoria del lugar y que le dijo que no se pudo. Reinaldo Pared Pérez también, usando el mismo medio, ratificaba que esa diligencia se hizo y que la ausencia de dirigentes iba a ser muy alta y por tanto la reunión se cayó. ¿Qué pasaría si se viola el acuerdo? Que es lo que genera la incertidumbre. Hay dirigentes del PLD, tanto la mayoría obviamente de la corriente de Leonel Fernández, pero entre ellos otros como Reinaldo Pared Pérez, que entienden que el acuerdo del partido debe preservarse, que es una decisión institucional del comité político y que eso debe respetarse. Obviamente, no hacerlo marcaría una distancia mucho mayor y yo creo que plantearía una división mucho más difícil de superar. Ya entre leonelistas y danielistas el pleito está casado. Es tan evidente que miren cómo la selección de los precandidatos marca una ruta de competencia entre un grupo que tiene que competir con Leonel Fernández en 6 de octubre. O sea, es evidente que hay un sector, hay 2 sectores en el Partido de la Liberación Dominicana. Hasta ahora, en el PLD, la mayoría de los acuerdos se han respetado. Las aspiraciones presidenciales de Danilo Medina y su intento de reformar la Constitución hace poco más de un mes, te indica que se estaba intentando violar ese pacto. No lo pudo hacer, pero lo intentó. Lo intentó y lo admite en sus palabras. ¿Qué pasará mañana? Ojalá y el Partido de la Liberación Dominicana pueda ponerse de acuerdo, pero la realidad es que las diferencias que están mostrando hacia afuera hacen difícil que uno pueda ver como una salida rápida de esta organización política. Y así lo considera también Temístocles Montaz, quien el día de ayer dio unas declaraciones con relación a si hay condiciones o no para que entre en vigencia o para que continúe en vigencia y se respete ese acuerdo al que tú hacías referencia. Y él hablaba de que dada la situación de división y de confrontación dentro del Partido de la Liberación Dominicana, pues es probable que no sea escogido Demóstenes Martínez como presidente de la Cámara de Diputados. Y claro, hay una corriente dentro de la Cámara de Diputados de legisladores cercanos al danilismo, y he visto también otros legisladores de otros partidos políticos que han estado planteando el que es necesario que Camacho continúe como presidente de la Cámara de Diputados por la gestión que ha tenido durante este año. Entonces está por verse ya en unas cuantas horas qué va a hacer el PLD, sobre todo el comité político, los diputados del Partido de la Liberación Dominicana con este acuerdo. ¿Habría una apuesta a profundizar esos niveles de confrontación y de división dentro del PLD? Vamos a ver, uno diría que en la línea en el que fue el Comité Central y las decisiones que se tomaron en el Comité Central, fundamentalmente la de que se votara en aquella ocasión por planchas y en un voto que fue por aclamación, te indica que el propósito de varios de los dirigentes de esta organización política, sobre todo de la corriente de Danilo Medina, es no crear mayores niveles de confrontación innecesarios. Y sobre todo teniendo en cuenta que estamos ya muy cerca de un proceso de elección, como tú decías, primaria, donde los distintos candidatos tienen que someterse a votación, y ese es el espacio para determinar entonces en quién va a descansar la candidatura del Partido de la Liberación Dominicana. Pero veamos lo que pasa mañana, si efectivamente hay una apuesta por generar estos mayores niveles de confrontación y de división
que ocasionaría serias dificultades dentro del PLD de cara a esos procesos internos y de cara a la presentación de sus candidaturas y del proceso de primarias que deben desarrollar el día 6 de febrero. Mientras tanto, Javier, ayer tanto el PLD como el Partido Revolucionario Moderno se reunieron con los miembros de la Junta Central Electoral para continuar organizando el proceso de primarias que les toca hacer el próximo 6 de octubre. Ahí se plantearon varios asuntos. Yo creo que a la Junta Central Electoral se le va acabando el tiempo de hacer advertencias con relación a la violación de lo establecido en la ley electoral y la publicidad en la precampaña. Hay varios temas abiertos relacionados con ese aspecto de manera específica, pero la Junta, el presidente de la Junta vuelve a decir, organícense, por favor. No, yo creo que este es como el cuarto o quinto aviso. Eso no significa que uno aspire a que la Junta Central Electoral, como para dar un ejemplo, agarre y decida que hay una precandidatura que no va, que tiene la posibilidad de hacerlo, tiene la posibilidad de anular una precandidatura si se siguen violando los reglamentos. Pero bien podría iniciar ya con las sanciones, porque eso es como el papá que le dice al hijo 200 veces, te voy a poner de castigo, voy a poner tiempo fuera, te voy a poner. Cuando el hijo se da cuenta de que no le va a poner el castigo nunca, sigue haciendo lo que le da la gana. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es que esto no se puede salir de control. Hemos visto denuncias, por ejemplo, en un momento todos sabían que no podían poner vallas y había muchísimas vallas colocadas en diferentes puntos del país. ¿Se quitaron todas o no? Estuvieron bajando la mayoría de las vallas cuando la Junta se puso firme. A quien no la haya quitado se le ha sancionado. Otro tema es cuestionar si alguno entiende que prefiere pagar la multa y no bajar la valla, porque ahí entonces las medidas y las sanciones tienen que ir a mayor. ¿Qué está pasando? Bueno, que lo decíamos en estos días, la precandidatura, por ejemplo, de Gonzalo Castillo sale con un montón de vehículos rotulados. No se puede. Pues si no se puede, y ya le han advertido, incluso en el caso de Gonzalo Castillo la situación es seria, porque ya se le había advertido con una publicidad radial. Ahora con el tema de los vehículos, ¿cuándo se va a empezar? No solamente él ha incurrido en faltas, tengo que decirlo, o sea, el tema de las vallas creo que afectó a muchos precandidatos en un momento en el que todavía se estaba organizando este proceso. La Junta tiene que comenzar a decir, ok, hemos detectado y hemos determinado que tal precandidato está incumpliendo con la ley, la primera sanción y que dé el ejemplo. Pero de advertencia en advertencia, la precampaña le queda, ¿qué? 2 meses. 2 meses, de aquí a octubre. En lo que la Junta se decide, vamos a llegar a las primarias sin que se respete la decisión de la Junta. Hay otros temas relacionados con la publicidad que no son tan simples. Hemos visto que hay demandas de algunos sectores, sobre todo de los medios de comunicación del área audiovisual, y ADORA, la Asociación de Radiodifusoras, que dicen que hay competencia desleal cuando se permite la publicidad en los periódicos, ya no solamente en el área digital, sino también en los periódicos, si no se permite publicidad en la pre-campaña en el área de radio y televisión. Hay quien entiende que lo que no debería haber es ningún medio tradicional, ni en radio, ni en televisión, ni en periódico, y que se deberían usar las redes sociales o el área digital. Esto plantea un dilema que también es evidente, y es que tú tienes, por ejemplo, candidaturas que están concentradas para procesos internos dentro de un partido, como pasa con el PRM, por ejemplo, que las primarias son cerradas y que por tanto a quienes se tiene que convencer es a los militantes de esa organización política. Pero en el caso del Partido de la Liberación Dominicana ha elegido primarias abiertas, por tanto en esas primarias tienen posibilidad de votar no solamente los electores del PLD, sino también personas externas al partido que pudieran votar perfectamente porque el padrón es abierto. ¿Cómo se enteran de lo que proponen los diferentes precandidatos? Ese es un tema a debatir, pero la saturación de publicidad
con la cantidad de precandidaturas que tenemos, no estamos hablando de los candidatos oficiales que ya son muchos, si ya estuvieran elegidos, las precandidaturas te multiplican por 4, por 5 o hasta por 11 un renglón. Entonces estamos hablando de una cantidad de publicidad que pudiera ser, que es difícil de controlar. La ley es muy clara respecto al tipo de campaña y de propaganda que hay que hacer durante todo este periodo, que es campañas internas, ya sean que el partido haya escogido primarias cerradas o primarias abiertas. Es campañas internas y hay prohibiciones, y uno de los problemas que tiene este país es que cuando se declaran, se emiten, se acuerdan leyes que vengan a controlar no solo la publicidad, sino otras prácticas que hacen difícil o que impiden un nivel de competencia sobre la base de equidad, pues vienen distintos sectores planteando públicamente su rechazo a esa norma porque afecta a sus intereses de carácter particular. No es la primera vez que grupos empresariales vinculados a medios de comunicación se oponen a disposiciones que en definitiva son un avance para la democracia dominicana, como el hecho de generar un mayor nivel de equidad en la competencia electoral, reduciendo el nivel de gasto que tienen que hacer los partidos y los candidatos en la campaña. Yo recuerdo que para las elecciones del 2008, la Junta Central Electoral elaboró un reglamento para el control de la publicidad y del acceso a los medios de comunicación por parte de los partidos políticos y para todos los medios de comunicación, y todos los medios de comunicación de manera conjunta rechazaron esa disposición de la Junta Central Electoral en aquella ocasión, y por eso uno ve ahora también estos grupos en torno a Dora, ¿no? Planteando una posición al respecto, cuando en otros países lo que se ha estado haciendo es precisamente eso, reducir el gasto de partidos políticos y de candidatos en medios de comunicación, en publicidad y propaganda, y al mismo tiempo generar mayor nivel de equidad en la competencia electoral. Hay una práctica muy pobre de cumplir con lo que está establecido en la ley en nuestro país, y eso lo digo no solo por el tema de medios de comunicación, sino por otro tema que salió el día de ayer en la reunión de la Junta Central Electoral con los partidos políticos. La Junta ha estado tratando de implementar la ley de partidos políticos, agrupaciones y movimientos políticos, indicando en uno de sus aspectos que tiene que ver con el financiamiento, que todos los candidatos están obligados a rendir cuentas ante la Junta Central Electoral sobre los gastos que están realizando en esta pre-campaña. Incluso la Junta Central Electoral ha elaborado una plataforma digital para que los partidos políticos y sus candidatos comiencen a rendir cuentas, y es a lo que obliga la ley. Pues ayer, en esta reunión, de manera conjunta, extrañamente, ¿no? Tanto el Partido de la Liberación Dominicana como el Partido Revolucionario Moderno rechazaron esta disposición de la Junta Central Electoral e indicaron que se permita que durante este periodo, es decir, desde que comenzó la pre-campaña el 7 de julio, hasta que se inscriban los candidatos el 22 de este mes de agosto, pues que para ese periodo no se vean obligados los candidatos a rendir cuentas y que la rendición de cuentas comience después de ese periodo. Extraña que estas organizaciones políticas, y claro, a lo mejor no sorprende, porque aquí ha habido una práctica de opacidad y sigue habiendo desde los partidos políticos, que la única forma de romperla, además de lo que está establecido en la ley, es contar con una institución, en este caso le corresponde a la Junta Central Electoral, que obligue a que estas instituciones rindan cuenta, se limiten, respeten lo que está establecido en la legislación sobre el límite de gasto y rendición de cuentas sobre las fuentes privadas que les están financiando. Ese es el deber de la Junta. Ofrece una plataforma para hacerlo, que digamos Claro. que se supone que ayudaría y facilitaría. Necesitamos más transparencia en la inversión de los recursos de campaña, y con relación al tema de los medios de comunicación en algunas naciones, para garantizar la equidad,
hay una forma en la que se regula incluso el acceso a los medios de comunicación masivos, donde se establecen tiempos específicos ya más de cara a las campañas, donde la misma cantidad de tiempo de publicidad para todo el mundo, una cantidad que se considere accesible para todos. Lo que eso busca es que la competencia no avance aquel que tiene más recursos para invertir en los medios, y plantea que todos tengan también la posibilidad de dirigirse a la nación a través de los mismos mecanismos, pero el hecho de que se regule la cantidad de tiempo, tanto en radio como en televisión, facilita que la competencia sea distinta. Vamos a ver cómo se soluciona este tema, pero la Junta tiene que comenzar a establecer, no solamente a anunciar las sanciones, tiene que comenzar a actuar. Tenemos que hacer la pausa, regresamos en un momento con más informaciones de interés para todos ustedes. Les recordamos que hoy tendremos a las reinas del Caribe con nosotros aquí en el Espacio Estelar del Día.